del sistema musculoesquelético. Eso también nos da razón o nos da paso a decir que las enfermedades articulares más frecuentes em, o las que más afectan y las que más como que tienen más impacto sobre, sobre perdón un segundito, que tiene más, sí, yo diría como más impacto en las, como que en la, como que en las enfermedades que más, como que se ve, como, a ver, ¿cómo les explico? Como que tienen mayor afectación, o sea, no, o sea, sí tiene mayor afectación, pero tiene como mayor, o es más evidente las lesiones articulares, o son mucho más deformativas, o son mucho más, em, como visualmente, eh, es que no sé cuál sería la palabra eh, adecuada, es decirles que las alteraciones de las articulaciones que tienen que ver con el miembro inferior, con el fémur, son, uno, las que más frecuentemente se dan, y dos, las que como visiblemente son como más visibles en cuanto a la alteración. Por ejemplo, cuando vemos alteraciones de la extremidad superior, de la articulación coxofemoral, llámese artrosis degenerativa o llámese lesiones de la cabeza del fémur, fracturas, luxaciones, son las que más producen, o sea, son las que visualmente son más evidentes porque producen limitación, o sea, producen total, eso más bien, porque son más limitantes entonces. Entonces, la que más, las dos que vemos, por eso les digo, es importante esto, porque las lesiones de la articulación, las alteraciones degenerativas o traumáticas de la articulación coxofemoral, o sea, de la pelvis, son frecuentes. Perdónenme un minutito.
Perdónenme, chicos, es que tuve una llamada del hospital que no la podía dejar de contestar. Entonces decía eso, entonces estas lesiones son visualmente deformidades o alteraciones que son muy visibles. Y lo mismo, como vamos a ver aquí en estas enfermedades del extremo inferior, o sea, o de la extremidad inferior o de la epífisis distal, ¿cierto? Es que son lesiones muy notables y son de las lesiones que más generan limitación en los pacientes. Hablar de la extremidad inferior, chicos, como de pronto lo hemos visto, es yo diría que es como, bueno, aparte, pues igual, eh, como vimos en la parte superior, pero esta extremidad distal es más voluminosa, creería yo, que la proximal, ¿cierto? Como lo vemos aquí, miren esta es la extremidad distal. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a ver aquí como importante, o lo más importante son estas dos estructuras que vemos aquí al lado, ¿de acuerdo? Que se llaman, son unas eminencias articulares, son estas dos, miren. Recuerden que lo que les había dicho, que la eminencia más pronunciada, y esa es una de las formas de colocar anatómicamente al fémur, es, es esta parte medial, ¿de acuerdo? Esta eminencia articular, ¿de acuerdo? Entonces, esta eminencia eh, se consideran o se llaman o son conocidas como cóndilos, ¿cierto? Em, em, y existen dos, pues dos cóndilos, ¿cierto? Uno lateral y uno medial. Siempre el medial es el más prominente, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace pues de la ubicación. Eh, es importante saber de esta parte condilar, que estos son los que van a ser parte de la articulación de la rodilla. Estos son los que van a interactuar o van a estar en contacto directo con otros de los huesos que vamos a ver hoy ahora, que es la tibia, ¿cierto? Y estos están en contacto o bueno, su parte de su articulación es con la estructura que hace parte pues de la tibia, de su extremidad proximal, ¿cierto? Que se llama las mesetas tibiales. Para el estudio de esta extremidad inferior, creo que eso lo vemos como en como en todos como en todos los huesos largos que hemos visto, yo creo. Entonces vamos a tener dos caras, vamos a tener dos eminencias, entonces la eminencia lateral, ¿cierto? O el cóndilo lateral y el cóndilo medial. Vamos a tener dos caras, una cara anterior, que es esta de aquí, y una cara posterior, ¿de acuerdo? Hablar un poco acerca de la cara anterior, yo no sé si tenemos otra imagen. Bueno, miren, aquí está esta parte de las mesetas tibiales. Cuando veamos la extremidad superior, pues vamos a ver que tiene unas caras articulares. No, aquí ya está otra cosa. Entonces, vamos a ver que en su cara anterior vamos a tener pues una parte que se llama la tróclea, ¿cierto? La tróclea femoral, que es esta parte que está aquí, es la parte más articular, es tejido cartilaginoso, ¿cierto? Está pues se encuentra en la mitad, ¿cierto? En la parte media de los dos cóndilos, del lateral y del medial. Y vamos a encontrar
en la parte posterior, pues que hace parte de esta cara medial, esta zona de aquí, que vemos aquí, este borde, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar, pues en la parte anterior, vamos a encontrar como que en la parte más anterior, esto que es la tróclea femoral, ¿de acuerdo? Y en esta parte, por abajo, vamos a encontrar esta zona de aquí, ¿cierto? Que también hace parte de la cara anterior, que es lo que se conoce como la fosita intercondilia, ¿cierto? ¿Qué es esto? Es este surco que hay aquí, ¿cierto? Surco de escotadura, que tiene una importancia anatómica porque en este lugar vamos a ver o vamos a encontrar la inserción de de unos ligamentos, ¿cierto? Que hacen parte de la estabilidad de la rodilla, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a encontrar esta zona de aquí, que es la escotadura, la fosita intercondilia, donde vamos a encontrar un surco o una escotadura, ¿cierto? Donde vamos a ver, o en esta fosita, en esta fosa intercondilia, va a haber la inserción de uno de los ligamentos más importantes de la rodilla, creo yo, que creo que es este que lo vemos acá, mírenlo, que es el ligamento cruzado, ¿de acuerdo? Entonces, si está en la cara anterior, pues es el cruzado anterior, porque encontramos cruzado anterior y cruzado posterior, ¿de acuerdo? Entonces, la cara anterior, ¿cierto? Vamos a encontrar los dos cóndilos, lateral y medial, vamos a encontrar esta zona de aquí que es pues todo esto hace parte de la articulación de la rodilla, ¿de acuerdo? Toda esta zona de aquí, podríamos llamarlo, lo que pasa es que, bueno, toda esta zona, toda esta parte de la tróclea femoral hace parte como que de la cara articular de la rodilla, o sí, pues sí, como de la cara articular, porque, entonces, em, encontramos bueno, entonces esta es la zona, esta tróclea femoral, es la zona es la zona articular, porque como vamos a ver ahora, en la parte de la tibia, vamos a encontrar una parte articular y una parte no articular, ¿de acuerdo? Bueno. Bueno, entonces, por encima de esta tróclea, ¿cierto? Por encima de esta vamos a encontrar esta parte de aquí, ¿cierto? Que es una depresión que está por aquí arriba. Entonces se llama la fosita troclear, supratroclear, ¿de acuerdo? No sé si la vemos acá, eso. Entonces, miren, en esta zona de aquí vamos a encontrar, bueno, en su cara anterior, entonces encontramos la tróclea femoral, ¿cierto? Vamos a encontrar la fosita intercondilia, ¿cierto? Donde vamos a encontrar este surco, esta escotadura aquí, donde va a ser el lugar de la inserción del músculo cruzado anterior, y vamos a encontrar también la fosa supratroclear, que está pues obviamente por aquí, por encima de la tróclea. Eso como en la cara anterior, ¿de acuerdo? Pues en la cara anterior encontramos esas estructuras, la tróclea, esta que es la fosa intercondilia, o la fosita intercondilia, o la escotadura, ¿cierto? La escotadura o surco intercondilio, donde vamos a encontrar, bueno, lo vemos acá, donde vamos a encontrar la inserción lo cruzado, y por encima de la tróclea, pues vamos a encontrar la fosita supratroclear. ¿Por qué es importante la fosita supratroclear? Pues obviamente esta fosita funciona igual que como vimos en la articulación del codo, y es que estas fosas ayudan para la movilización articular. ¿Qué quiere decir eso? Es que
porque vamos a ver que aquí al frente de esta articulación de la rodilla vamos a encontrar un hueso que es la patela, y en el momento en que hay que cuando hay movilización o cuando hay un tipo de movimiento, llámese flexo-extensión, la patela va a ingresar o en el movimiento, vamos a ver que va a intervenir en la movilización eh, articular, ¿de acuerdo? De la parte de la patela y de la articulación de la rodilla. Eso por la parte anterior. Y por la parte posterior, pues vamos a encontrar esto que habíamos hablado, ¿cierto? ¿No? En esta parte distal vamos a encontrar lo que hablábamos o lo que se llamaba como la fosa poplítea, que era de la bifurcación, que acuérdense que les nombraba que esta se formaba por la bifurcación de la línea de la, de la línea rugosa, ¿cierto? De la parte posterior, ¿cierto? Entonces esta bifurcación va a formar una zona que se llama la fosa poplítea, ¿de acuerdo? Mírenla aquí, pues su formación es triangular, ¿cierto? Y en esta fosa poplítea, en esta parte posterior, vamos a encontrar dos tubérculos, ¿de acuerdo? No se olviden. Entonces vamos a encontrar en la parte, pues vamos a encontrar la parte condilar y en la parte posterior vamos a ver estos dos tubérculos, mírenlos aquí. Espacio popliteo y vamos a encontrar estos dos tubérculos, ¿de acuerdo? Que están por encima de los cóndilos y se van a llamar, pues, los tubérculos supracondilios, ¿cierto? Entonces, entonces, el supracondilio, acuérdense que el más evidente es el medial. Entonces, miren, este es el supracondilio medial, ¿cierto? Porque estamos viéndolo desde una cara posterior y vamos a ver al tubérculo supracondilio medial, perdón, lateral, ¿de acuerdo? Entonces, el tubérculo supracondilio medial y el tubérculo supracondilio lateral. Estos, estos ¿para qué son? O ¿qué pasa en estos tubérculos? Pues lo que vamos a ver es una inserción muscular, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a ver es que en el tubérculo supracondilio medial, en este de aquí, vamos a ver este músculo que está aquí, ¿cierto? Este debe ser parte, este que vemos aquí, este músculo, debe ser el gemelo interno, ¿de acuerdo? Este, este de aquí, es el músculo gemelo interno. Y este de aquí, el que vemos aquí al lado, es el gastrocnemio. ¿De acuerdo? Es el músculo gastrocnemio, que es pues realmente donde o sea, aquí en los tubérculos son los dos músculos que se insertan como específicamente. Aquí el gemelo lateral, perdón, el gemelo interno, en esta zona de aquí, y en esta zona de acá vamos a encontrar el músculo gastrocnemio como inserción. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora lo que habíamos hablado en cuanto a los cóndilos. ¿De acuerdo? Entonces, en la cara posterior lo que encontramos es esta zona, no se olviden, el espacio, la fosita, la fosita poplítea. No se olviden que en esta zona pasan lo que vemos nosotros como que en la práctica clínica, lo que vemos es el paso o este es uno de los lugares donde vamos a encontrar pulso, ¿cierto? Donde vamos a medir, uno de los, semiológicamente, un lugar donde van ustedes a medir pulsos arteriales, es en este nivel. Bueno, cuando ya vean semiología van a entender un poco mejor, pero este es un lugar donde encontramos pulso popliteo, ¿cierto? Uno lo dice así. Vamos a encontrar estructuras vasculares gigantescas, ¿cierto? Que hacen parte de la arteria femoral, ¿de acuerdo? Y pues obviamente en este lugar, pues vascularmente va a haber una bifurcación, eso lo veremos después, pero en esta fosa poplitea es importante, por eso, porque es una de las zonas más exteriores, ¿cierto? En la parte vascular vamos a encontrar pulso en este lugar, vamos a ver el pulso arterial en este lugar, se conoce como el pulso popliteo. Y también es importante que eso lo conozcan porque en esta zona
es donde, o las lesiones que tienen que ver en miembro inferior a nivel de la rodilla, pues tiene que uno conocer esta zona de aquí por esa razón, porque las lesiones a ese nivel pueden producir lesiones vasculares y obviamente son lesiones vasculares que probablemente generan la muerte inmediata, porque el calibre de la arteria que pasa por aquí tendrá un calibre de 1 centímetro o 1,5. O sea, es grandísima. Bueno, entonces no se olviden los dos tubérculos, supracondilo medial y lateral. En el tubérculo medial se va a insertar el gemelo interno, ¿cierto? Y en el tubérculo supracondilio lateral, pues vamos a ver la inserción del músculo gastrocnemiano. Hablar un poco acerca de los cóndilos, chicos. Vamos a encontrar pues que existe un cóndilo lateral y medial, ¿cierto? Pues cóndilo es lo mismo, si es epicóndilo, cóndilo lateral y medial. Y lo que vamos a ver aquí realmente es que en el epicóndilo lateral vamos a ver la inserción de esto que es el ligamento, pues se conoce como ligamento peroneo, ¿cierto? En el epicóndilo lateral, en este de aquí. Y en el epicóndilo lateral, en el medial, pues vamos a encontrar parte del ligamento tibio, tibio femoral, ¿de acuerdo? En esta zona de acá. Hablar de los cóndilos, creo que ya lo hemos dicho, este hace parte, bueno, cuando de pronto hablemos un poco más acerca de rodilla, vamos a hablar acerca de los cóndilos, pero la parte condilar es la parte articular de la rodilla, ¿cierto? Es esta zona esférica, rodeada por cartílago, que hace parte de la articulación de la rodilla, ¿de acuerdo? De la articulación eh, tibio-femoral. Acuérdense que en la articulación de la rodilla no interviene el peroné, sino que es una articulación que se da entre la tibia y el pie. ¿De acuerdo? Veamos qué hay aquí. Obviamente, bueno, lo que pasa es que este ligamento colateral tibial tiene que ver, o está con el cóndilo, pero realmente son articulaciones que están en el tubérculo supracondilio, ¿de acuerdo? Entonces están los ligamentos colateral tibial, el colateral medial también. Miren, aquí está el colateral peroneo, que es el que se inserta en el cóndilo lateral. Bueno, aquí encontramos este que es el tubérculo abductor, ¿de acuerdo? Que está por encima del tubérculo supracondilio. Bueno, bueno, de pronto, esto es lo que anatómico, bueno, aquí miren, no se olviden, esta parte de aquí es la fosa poplitea y este es lo del pulso. Bueno, hasta aquí vemos la parte anatómica femoral. Lo que pasa es que, bueno, aquí yo veo ligamentos que hacen parte de la rodilla, pero eso como lo vamos a ver de pronto un poco más específico cuando hablemos o cuando hagamos el taller de articulación de la rodilla, ¿de acuerdo? Porque el viernes vamos a hacer un taller sobre articulación de la rodilla y articulación coxofemoral. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, acerca de esta parte femoral? ¿Algo que no haya dicho? ¿Algo que se me quede? ¿Alguna pregunta en cuanto a sus componentes? Doctor, Señor. el tubérculo del aductor, ¿dónde queda? Aquí, míralo. El que está en la parte posterior, en esta imagen que ves aquí, este es el tubérculo del abductor. Este está por encima, míralo, este es este que está aquí, mira, está por encima del cóndilo medial, aquí. Solo queda en la parte medial, ¿verdad? Sí, en la parte, sí, ajá. Es este de aquí, el tubérculo abductor. Ese está Muchas señalado aquí, gracias. mira. Bueno, ¿algo más? ¿Algo que se me haya quedado? ¿Algo que no haya dicho? Chicos, ayúdenme, porque si me falta algo, por favor. Bueno, vamos a hablar acerca vamos a hablar acerca del otro hueso que sigue, que es pues como para continuar aquí con la tibia.
¿cierto? Es un hueso voluminoso. Pues si bien el fémur es el hueso más largo, pues este también entrará a ser parte de los huesos largos del cuerpo humano, ¿cierto? De la parte muscular, de la parte pues esquelética. Como todos los músculos, perdón, como todos los huesos, es un hueso par, asimétrico. La ubicación de este hueso es medial, ¿de acuerdo? Em, lo que significa que todo lo que esté cerca a la tibia es en la parte media. Y cuando ya hablemos, si hablamos probablemente hoy también acerca del otro hueso que existe, pues es este, que es lateral, que es el hueso peronero, el peroneo, ¿de acuerdo? Entonces, es un hueso par, pues irregular, es muy voluminoso, ¿cierto? Y su ubicación es en la parte media, ¿cierto? Bueno. Bueno, miren, lo que pasa es que em, em, el por qué se llama tibia. ¿Ustedes saben por qué se llama tibia? Bueno, antes de eso, quiero mostrarles, es que, eh, ¿cómo saber cuál es la ubicación anatómica temporal? Yo creo que siempre les como que les intento hablar de la ubicación temporoespacial de los huesos. Entonces, ¿cómo saber si la tibia es derecha o izquierda? ¿Alguien sabe, chicos? Puede ser por la ubicación del maleolo medial. Ujú. Esa es la razón de cómo saber cuál es la ubicación temporoespacial de la tibia. Exactamente, la ubicación del maleolo medial. Entonces, el maleolo siempre va a la parte media, ¿cierto? Que es esta puntica que nosotros vemos aquí en la extremidad distal, ¿de acuerdo? Entonces, el maleolo, y se llama así maleolo medial, es porque siempre va hacia la mitad. Entonces, la ubicación temporoespacial. Obviamente, bueno, de pronto hay estructuras y es que cuando veamos como que el borde anterior, vamos a encontrar un tubérculo también que creo que es importante en cuanto a saber si es anterior o posterior, podríamos decir que es, pues una de las características especiales es ese tubérculo que tenemos en la parte anterior, ¿cierto? En el borde anterior del cuerpo de la tibia. ¿Cierto? Que es este que lo estamos mostrando aquí, que también puede ser un indicador temporoespacial para ubicarse, ¿de acuerdo? El tubérculo anterior, y lo otro es lo que nos dice la compañera, que es este de aquí abajo, que es esta espina o esta puntica que vemos aquí, que es el maleolo medial. Entonces, para saber cuál es la ubicación temporoespacial de la tibia, podemos buscar que encontramos un tubérculo, se llama tubérculo tibial, que lo vamos a encontrar en la cara anterior, en el borde anterior, ¿cierto? En la formación del borde anterior, y que vamos a encontrar a una puntica, una espinita, una punta que está en la extremidad distal o en la epífisis distal, ¿cierto? O en la extremidad inferior, que se llama el maleolo medial, ¿de acuerdo? Para que ubiquemos como que la parte temporoespacial. Bueno, lo que pasa es que no sé si sabían por qué se llama eh, tibia, y es porque pues entiendo yo que existía una flauta, o sea, porque es como una especie de flauta donde tenía sus dos partes distales, o sea, las dos partes distales de esa flauta, ¿cierto? Es ensanchada como la vemos y su nombre de tibia sale de ahí, que se parece como a una flauta, ¿de acuerdo? No se olviden que es igual para el estudio de este hueso, pues vamos a tener cuerpos y extremidades. Entonces vamos a tener un cuerpo y una extremidad, o unas epífisis también se pueden decir, que son extremidad proximal y distal. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poco acerca bueno, en cuanto a su articulación de la tibia, pues vamos a encontrar que en su parte superior o en su parte proximal, pues este se va a estar articulando o va a estar en conexión con la articulación de la rodilla,
¿cierto? Con la extremidad distal del fémur, formando la articulación de la rodilla o la tibiofemoral, ¿de acuerdo? En su parte superior, o va a tener relación pues, directa, como lo habíamos dicho ya, su extremidad superior con los cóndilos del fémur, ¿cierto? Su relación pues lateral, ¿cierto? Pues como que si podemos hablar de una relación lateral, la hacemos con la parte del peroné. Y en su parte inferior vamos a ver que su relación anatómica es pues, con todos los huesos que hacen parte del tarso, pero en especial con este que se llama, que este hueso que es el astrágalo, ¿cierto? Que es el que va, pues con el que tiene su relación directa. ¿De acuerdo? Y en su extremidad distal vamos a tener que este tiene una relación inferior con el hueso astragalo y lateralmente con con el peroné. ¿De acuerdo? Entonces, su relación superior con la parte femoral y con su parte posterior, perdón, y su parte inferior, pues va a estar dada por la articulación que tiene con el talo, con el astragalo. ¿De acuerdo? Doctor, Señora. una pregunta. ¿La articulación de la rodilla también entra? O sea, los cóndilos del fémur, la tibia y la rótula. Sí, claro, como articulación de la rodilla, sí. Sí, sí, claro. La rótula entra ahí, claro, por supuesto. O Porque esa sea, es la que le da movilidad. solo es Ese el es peroné que no articula. Sí, 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 no. El peroné, mírenlo, yo no sé si vemos en esta imagen, sí, no, el peroné no. Por eso es importante que lo sepan, que en la articulación de la rodilla el peroné no entra. O sea, el peroné está mucho más abajo. Ahora que veamos, lo que pasa es que la tibia en su parte superior, como lo vemos aquí, vamos a ver que tiene dos partes, como una parte articular y una parte condilar. Y entonces en la parte condilar abajo, en la extremidad superior, como que por debajo de los platillos tibiales, ¿cierto? O de la parte articular de la rodilla, vamos a encontrar una cara lateral, o sea, una cara articular lateral que va a ser donde se va a articular la cabeza del peroné. Sí, no, 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 no. Pero en la articulación de la rodilla, sí, sí, o sea, si uno se pone a hablar de articulación de la rodilla, tiene que entrar la patela, porque esa es la que le da como la movilidad, la que hace que la rodilla sea una articulación móvil, eh, o que sea una articulación pues, que se fije, ¿de acuerdo? Hace que la articulación sea fija. Está dado también por la rótula, por la patela. Sí, esa la vemos ahora también. Esperemos a ver si alcanzamos a ver todo esto. Bueno, entonces no se olviden, su ubicación temporoespacial, tubérculo tibial anterior, así se llama, tubérculo tibial anterior, tubérculo tibial, ¿sí? Que se forma, pues es muy prominente, de pronto lo vemos aquí, pero en un estado fresco, ¿no? Mm, es muy prominente, y en un estado fresco, pues este tubérculo, de pronto me adelanto un poco, lo vamos a encontrar para la inserción del ligamento del cuádriceps femoral, ¿de acuerdo? Bueno, entonces por arriba bueno, entonces eso es el tubérculo y no se olviden el cóndilo medial, ¿de acuerdo? Bueno, y sus relaciones por arriba, los cóndilos femorales, ¿cierto? Por arriba y por abajo el astrágalo y la cabeza del peroné, sí, el peroné. Bueno, hablar un poco acerca del cuerpo. Entonces, bueno, lo que pasa es que, bueno, el, el, mm, el, el cuerpo viéndolo en esta imagen, tiene una forma de prisma, ¿de acuerdo? Pues este de aquí es la tibia y este de acá es el peroné, ¿de acuerdo? Entonces, para el estudio de la tibia, pues ya dijimos que tiene dos extremidades,
una superior, una inferior y un cuerpo, ¿cierto? Y entonces vamos a tener esto, pues nos va, como tiene una forma de prisma, nos va a, o va a tener tres caras, ¿cierto? Y tres bordes. No se olviden que este siempre va a ser medial, entonces va a tener una cara medial, ¿cierto? Va a tener una cara lateral, ¿cierto? Y va a tener por atrás una cara posterior, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a tener un borde anterior, un borde lateral, que sería este, un borde lateral, perdón, sería este de acá, ¿cierto? Un borde lateral y un borde medial, ¿de acuerdo? Entonces no se olviden, en el cuerpo encontramos tres caras, tres bordes. Una cara medial, una cara lateral y una cara posterior. Y un borde anterior, lateral y medial, ¿cierto? Vamos a hablar de cada una de estas estructuras. Bueno, aquí nos va mostrando cuáles son la cara medial, lateral, la cara posterior. No se olviden que en cuanto al borde, pues el borde lateral, yo creo que uno para ubicarse también en cuanto a bordes, entonces es el borde lateral, acuérdense que es este que está acá, ¿cierto? Miren este que está aquí. En estos igual que pasa en el radio, este tiene una membrana interósea, ¿cierto? Entonces, como para ubicarse también uno puede saber que, acuérdense que la tibia es medial y lateralmente aquí vamos a encontrar la membrana interósea, entonces para ubicarse temporoespacialmente es buscar la membrana interósea y saber que esa membrana interósea es el borde lateral, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos, miren, pues aquí lo muestra la cara lateral, bueno, aquí en este acá vemos la cara medial, la lateral, la posterior. En este corte vamos a ver que tiene la cara lateral, la cara posterior, la cara medial. Y en este tenemos los bordes. El borde lateral, que es el borde interóseo, ¿cierto? Que es el que vamos a, pues como que nos guía. El borde anterior, que es el borde más prominente, y un borde medial. ¿De acuerdo? Vamos a hablar acerca vamos a hablar un poco acerca de estas estructuras de la cara medial, de la cara lateral, de la cara posterior, pues que son como importantes en esta parte de la tibia. Entonces, lo primero que vamos a ver, pues es la cara medial, ¿cierto? ¿Por qué es importante la cara medial? Que es la que mostramos aquí. Como vemos, miren, en este corte de aquí vemos la cara medial, este es todo el muslo, ¿cierto? Y miren que es importante por esto, miren, esta zona de aquí, esta es la cara medial. Pues la cara medial es la que nosotros nos palpamos. Tóquense, chicos, en su parte tibial y encontramos que en la parte media está todo el hueso expuesto, miren, o sea, la cara medial es la exposición es la parte más externa, ¿de acuerdo? Entonces, la cara medial es la parte más subcutánea, ¿cierto? Realmente no vemos nada diferente a la inserción, ¿cierto? Aquí miren en esta imagen, esta es la cara medial, creo que es la más, como que la más significativa, y no vemos nada de inserción, miren en su cuerpo, en toda su parte, más que esta zona de aquí arriba, miren. En su extremo proximal de la cara medial, vemos esta zona de aquí que está con azul, ¿de acuerdo? Miren esta zona de aquí. Pues esta zona de aquí, o en esta parte de la cara medial, vamos a ver una de las condiciones, esto sí sería chévere, ojalá lo podamos ver en algún momento allá, pues cuando veamos la parte muscular, que eso sí la vamos a poder ver en el anfiteatro, y es que aquí vamos a ver la inserción de tres músculos y de una condición que siempre es importante, que se llama la inserción de la pata de ganso, ¿cierto? Esta es pregunta siempre de examen. ¿Cuáles son los músculos que hacen parte de, son el componente de la pata de ganso? Entonces vamos a ver que están tres.
¿cierto? Entonces, en su parte más proximal de la cara medial, vamos a encontrar una superficie rugosa de inserción muscular de 3 músculos que se conocen como la pata de ganso. ¿Por qué es el nombre? Pues porque es que al unir los tres, cuando uno los ve los tres, pues hace como una pata de ganso. ¿De acuerdo? Es así, a ver. Bueno, entonces encontramos esto, la pata de ganso que está formada por 3 músculos ahí en este nivel. Este que está más largo, yo no sé si los mostramos aquí, si no, yo se los indico. Estos de aquí, exactamente estos de aquí abajo, miren. Pues son estos 3. ¿Qué es? El músculo grácil. Entonces está este, que es el músculo sartorio, este, que es el semitendinoso, y este de aquí, que es el músculo grácil. Están al revés. Entonces, estos 3 músculos, chicos, son los que hacen parte de la famosa pata de ganso. ¿Y por qué son importantes? Porque su inserción, ¿cierto? Se va a producir en la cara, como lo vemos aquí abajo, miren, su inserción, ¿cierto? Va a producirse en la cara medial de la parte de la tibial del cuerpo de la tibia. O sea, en su cara, es en la cara medial del cuerpo de la tibia. ¿De acuerdo? Y otra, miren, miren este también, este es importantísimo, miren aquí esta imagen, esta de aquí, miren, esta es la cara medial aquí mismo, donde llega, miren este ligamento, que es el ligamento colateral tibial de la rodilla, ese es otro de los que llega ahí y va a pegarse. Entonces, en la cara medial encontramos encontramos 2 estructuras que hacen parte de la cara medial. Lo primero es la inserción, o sea, la parte rugosa, donde se va a insertar la conocida, el grupo muscular conocido como la inserción de la pata de ganso, ¿cierto? En el cual encontramos que hace parte de esa pata de ganso el músculo grácil, el músculo semitendinoso y el músculo sartorio. 1. Y 2, que en esta cara medial también vamos a encontrar esta zona de aquí que se llama el músculo el ligamento colateral tibial. ¿De acuerdo? Esto es importante, chicos, cuando uno valora rodilla y cuando uno valora estabilidad de la rodilla, hay unas maniobras que van a ver, que las van a aprender en semiología, que son para valorar estos ligamentos, tanto el ligamento colateral tibial o colateral medial y el colateral lateral, y para valorar los ligamentos también el cruzado anterior y posterior, ¿de acuerdo? Entonces, estos 2 estructuras hacen parte de la cara medial de la tibia, ¿de acuerdo? Vamos a ver la cara lateral. Entonces, en la cara lateral vamos a ver, la encontramos acá. Miren aquí, hay 2 condiciones especiales. Entonces, esta es la cara lateral, esta. Aquí hay 2 cosas, miren, es importante que sepamos esto, y es que aquí en la cara lateral, bueno, vamos a encontrar que esta cara lateral, en su parte superior, ¿cierto? En su parte superior, vamos a encontrar la inserción de este grupo muscular. Perdón, un segundo. Entonces, vamos a encontrar en esta cara lateral, vamos a encontrar esta inserción muscular, ¿cierto? Y miren, hay una cosa bien especial en esta cara, y es que miren que aquí ya, bueno, va a haber en esta zona, va a haber una inserción en la parte inferior de la membrana interósea, ¿cierto? Que tiene con el peroné. Pero es importante saber que esta cara lateral
como que en su parte distal, como ya llegando a la extremidad distal, esta va a girar hacia adelante y se va a volver como una cara anterior, creería yo también. Entonces, es importante que aquí en la parte distal, chicos, hay un giro. Hay un giro de esta cara lateral, o sea, es la cara lateral, pero en la parte distal va a haber un giro, va a haber, sí, va a ser como una rotación, ¿cierto? Hacia la parte anterior, y es importante, ¿por qué, chicos? Porque, miren, y aquí lo vamos, mírenlo, miren en esta imagen de aquí al lado, y es que por esta, miren, por esta, como este se convierte en como que en la cara anterior, ¿cierto? Vamos a ver, miren que lo que se ve aquí que es importante, miren esto, miren estos ligamentos, ¿cierto? Que son los tendones de los extensores de los dedos, miren. Entonces, es importante saber que por la cara lateral, en su parte superior, vamos a encontrar la inserción del músculo de este, de aquí, que es este de aquí, eso, que, bueno, este que está aquí, yo creo que sería este que está por aquí atrás, este que sería el músculo tibial anterior. O sea, en la cara lateral, en sus digámoslo así, como que en sus 2 tercios superiores, vamos a encontrar la inserción del músculo tibial anterior, que es este. Cierto es que yo creería que el tibial anterior Doctor, sería este, señor, sería como este. eh, la parte de muscular entra en el parcial. Sí, o sea, sí, porque es que lo único que yo les muestro aquí es que si nos ponemos a ver estructuras anatómicas óseas, pues no hay nada. O sea, solo son lugares de inserción muscular. Entonces, claro, porque es que lo que pasa es que cuando nosotros ya veamos músculo, entonces vamos a ver cuál es su origen real, su origen aparente, ¿cierto? Pero en este caso es importante conocer porque en la estructura ósea vamos a encontrar como que, o sea, todo cuando yo les hable sobre inserción muscular es que va a haber una tuberosidad o no, tuberosidad no, como que un lugar, como un lugar rugoso de inserción muscular. Sí, por supuesto, porque estas son las características óseas específicas del hueso, ¿entiendes? O sea, sí, pues que hacen parte del músculo, sí, pero esta es la característica ósea, es que en la cara lateral vamos a encontrar un sitio de inserción de estos músculos. Por eso es importante conocerlos. Sí, doctor. Es más, el examen que tienen conmigo siempre con estas estructuras, pues generalmente es de inserciones musculares porque estos músculos están diseñados, perdón, estos huesos, estas estructuras óseas, pues realmente su función, digámoslo así, es servir de inserción muscular. Sí, doctor. El examen creería yo que es más sobre inserciones que otra cosa. Lo que pasa es que no hablamos de músculo porque pues, cuando ya hablemos de músculo, entonces tenemos que hablar de su funcionalidad, si hace flexión, si hace extensión, si se rota, si el ligamento, porque hay ligamentos que vienen únicos, fascículos, y hay, bueno, anyway de cosas. Bueno, muchas gracias, doctor. Entonces, chicos, hablando de la cara lateral de la tibia, entonces no se olviden que en la cara lateral del hueso de la tibia, vamos a encontrar un lugar de inserción en sus 2 tercios superiores del músculo tibial anterior. ¿De acuerdo? Y si nos dirigimos hacia abajo, como lo vemos acá, chicos, es que esta cara lateral va a hacer un giro anterior y se va a convertir como en yo pues, es que no quiero confundirlos, pero va a hacer un giro anterior, o sea, va a dirigirse hacia adelante, ¿cierto? Y vamos a encontrar, o es importante este giro porque a este nivel, como lo vemos aquí abajo, vamos a ver que miren cómo se deslizan, no pasan por aquí, miren. Esta es la cara lateral, mírenla, esta es la cara lateral, ¿no? Entonces, miren que por aquí, estos de aquí, miren estos que son los tendones, ¿cierto? De los músculos extensores de los dedos, míralos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aparte entonces hay 3 estructuras que hacen parte de la cara lateral. Uno, el lugar de inserción, ¿cierto? Del músculo tibial anterior. 2, en su continuidad hacia la parte distal, o sea, hacia abajo,
¿cierto? Cuando hay un giro de la cara lateral hacia la parte anterior, pues vamos a ver, uno, la inserción de la membrana interósea con el músculo peroneo. Y dos, vamos a encontrar aquí que lo que vamos a ver es que, o lo que se va a encontrar aquí, es que van a ver, o vamos a ver cómo pasan por ahí, o se deslizan por ahí los tendones de los músculos extensores de los dedos, de los dedos. ¿De acuerdo? Entonces, miren, bueno, aquí nos habla sobre el músculo tibial anterior. Ahí lo mostramos también, ¿cierto? Y aquí vamos a ver, bueno, mira, el extensor de los dedos. Ajá, que son estos, de acuerdo. Muy bien. Bueno, de pronto aquí, espérense, aquí no, esta no es la cara lateral. Chicos, esto será, pero si yo corrijo aquí. Será la cara posterior. No es la cara lateral. Entonces, ya hablamos acerca de la cara lateral, chicos, y ahora sí vamos a hablar acerca de la cara posterior. ¿De acuerdo? Como lo vemos en esta imagen acá, ¿cierto? Miren, esta imagen es bien importante y es porque en esta parte, en esta cara posterior, ¿cierto? Muy cerca a la extremidad, miren, a esta que es la extremidad superior, ¿cierto? Vamos a encontrar esto que es una línea punteada, ¿cierto? Bueno, pues perdón, esta línea punteada que vemos aquí, vamos a encontrar esta línea en la cara posterior, que es muy característica. Y vamos a saber que esta línea se conoce como la línea oblicua de la tibia. O también algunos libros la nombran como la línea del sóleo. ¿De acuerdo? Entonces, en la cara posterior vamos a encontrar una línea, una estructura prominente lineal, ¿cierto? Que se va a conocer como la línea oblicua de la tibia. O también la conocemos como la línea del sóleo. ¿De acuerdo? Esta está muy cerca, ¿cierto? Está muy cerca, obviamente, a la extremidad distal de la tibia. Perdón, a la extremidad proximal de la tibia. ¿De acuerdo? Entonces, esta línea del sóleo va a tener como tres partes, ¿cierto? Entonces, va a tener aquí un intersticio, que es donde está esto punteado, ¿cierto? Esto que está, miren, en esta imagen de acá lo podemos ver mejor. Entonces, vemos aquí un intersticio. Tiene dos partes, tiene dos labios, como que un labio superior y un labio inferior, o una parte, o esta línea del sóleo, o esta, ¿qué? O esta línea oblicua, ¿cierto? Esta línea oblicua de la tibia va a dividir va a dividir en dos partes, o tiene dos partes. Bueno, tiene tres partes. Entonces, tiene una parte superior, o algunos libros lo llaman como el labio superior, ¿cierto? De la línea del sóleo, de la línea oblicua de la tibia, va a tener un labio una parte superior, una parte inferior, y va a tener un intersticio. De pronto lo vemos mejor en esta imagen, que en su computadora o en su imagen puede salir en mano izquierda de estas tres imágenes, y vamos a encontrar esto, chicos. Esto que se llama, bueno, el intersticio, que es esto, donde se va a insertar el músculo sóleo. ¿De acuerdo? Entonces, el sóleo se va a insertar en esta parte del intersticio. O sea, en esta parte donde está punteado, que es la línea oblicua. Por encima de esta línea oblicua, ¿cierto? Por encima vamos a encontrar esta estructura de aquí, que la vemos con azul, ¿cierto? Esta, que es la inserción, que es una superficie rugosa para la inserción del músculo popliteo. ¿De acuerdo?
por encima de la línea oblicua de la rodilla, perdón, de la tibia. Entonces, por encima de la línea oblicua de la tibia o de la línea del sóleo, vamos a encontrar la inserción del músculo popliteo. Por debajo, miren chicos, vamos a ver, yo creo que en esta imagen lo vemos mejor, y es, miren bueno, esta parte de aquí que está por debajo del intersticio de esta línea oblicua, vamos a encontrar esta división, miren aquí. Es una cresta vertical, ¿cierto? Se conoce como la cresta vertical de la tibia, de su cara posterior, y esta va a dividir a esta cara posterior en dos partes, ¿cierto? O como en dos caras, ¿cierto? En una, en una, podríamos decirla como en una parte anterior y una cara posterior. Aquí vamos a ver, yo no sé si aquí lo podemos mostrarlo, vamos a encontrar la inserción del músculo tibial posterior, exactamente, el músculo tibial posterior, ¿cierto? Que sería este, ¿cierto? Que lo vemos acá, y vamos a encontrar la inserción del músculo flexor largo de los dedos, que es este de acá, que es este de acá. ¿De acuerdo? Entonces, no se confundan, chicos, voy a repetir nuevamente para que lo tengan claro. En la cara posterior vamos a encontrar una estructura anatómica que es pues pronunciada, que es en forma lineal, que se conoce como la línea oblicua de la tibia o la línea del sóleo. ¿De acuerdo? Esta parte, esta zona de aquí tiene tres componentes. Pues o esta línea oblicua va a generar tres condiciones. Una parte superior, un labio superior, ¿cierto? Que es este de acá, un labio inferior y esta parte de aquí del medio que es el intersticio. Entonces, si hablamos del intersticio, entonces vamos a ver que aquí, que es este, que lo vemos aquí, este que está señalado aquí, este es el músculo sóleo. ¿De acuerdo? Entonces, en el intersticio se va a insertar el sóleo. Por encima de este vamos a encontrar el sitio de inserción del músculo popliteo, ¿cierto? En el labio superior o en la parte superior. Y en la parte inferior vamos a ver vamos a encontrar, ¿cierto? Una cresta vertical, ¿cierto? Que va a dividir a la cara posterior en una parte posterior y anterior, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a encontrar en esta división, vamos a encontrar en esta zona de aquí al músculo tibial posterior, y en su parte, pues la anterior, vamos a encontrar al músculo flexor largo de los dedos, que es como lo vemos acá. ¿De acuerdo? Bueno, eso en cuanto a sus caras. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos que tiene una cara medial, lateral y una cara posterior. Ahora sí vamos a ver sus bordes, ¿cierto? Pues de los bordes más importantes que encontramos es este. Entonces vamos a encontrar los bordes, ¿cierto? Un borde anterior, que es este que vamos a ver aquí, ¿cierto? Un borde medial, un borde lateral, ¿de acuerdo? Entonces, hablar un poco acerca, vamos a ver si de pronto tenemos una imagen diferente. Entonces, vamos a ver aquí que este es el borde anterior, ¿cierto? El borde anterior es el borde más voluminoso, es el borde más importante, es el borde más pronunciado. Este también en esta parte de aquí se conoce como la cresta de la tibia, ¿cierto? El borde anterior lo vemos aquí, mírenlo. Y yo por eso les decía que si podemos tener alguna relación anatómica como, como pues importante para saber cuál es como la posición anterior o posterior o la ubicación temporoespacial de la tibia, aparte del cóndilo, lo que yo les decía es esto de aquí que se conoce como la tuberosidad tibial o el tubérculo tibial anterior, ¿cierto? Esta es la cresta tibial, se conoce así, ¿cierto? A este borde anterior como la cresta de la tibia o la cresta tibial, y por encima de este, miren, vamos a encontrar lo que yo les decía, que es un tubérculo muy pronunciado, ¿cierto? Que se llama la tuberosidad tibial, ¿de acuerdo? O el tubérculo tibial anterior, ¿de acuerdo? Es la tuberosidad
la tuberosidad anterior de la tibia. Sí, tuberosidad tibial. Les decía que esto es importante porque esto hace parte del ligamento rotuliano o del ligamento patelar, desde donde se inserta realmente y donde también, y aquí esto, pues este ligamento rotuliano, pues es realmente como que la continuidad de los fascículos del cuádriceps femoral, ¿cierto? Entonces, en esta tuberosidad es importante porque vamos a encontrar el ligamento rotuliano. ¿Por qué es importante el ligamento rotuliano? De pronto no nos importa ahorita, pero solo como por información, el ligamento rotuliano es donde hacemos parte de una maniobra semiológica que se llama el reflejo rotuliano. Y lo hacemos guiándonos por esta tuberosidad, ¿cierto? Si ustedes se tocan su parte de sus rodillas, van a encontrar que la parte más prominente que ven ahí es esta tuberosidad tibial, ¿de acuerdo? O el tubérculo tibial anterior, donde se va a insertar el ligamento rotuliano, pues que es parte de lo, o es como que, pues el ligamento rotuliano es, pues es formado, diría yo, por los ligamentos del músculo cuádriceps femoral, ¿de acuerdo? Y es donde vamos a realizar semiológicamente la, el signo, el reflejo rotuliano, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más vemos aquí? Pues la tuberosidad. Bueno, entonces está ese borde anterior, ¿cierto? Que eso es como que lo más importante. Vamos a tener al borde medial. En este borde medial, pues realmente lo que vamos a ver, pues es como el paso, ¿cierto? Del músculo flexor largo, del ligamento del flexor largo de los dedos, como lo vimos ahora, ¿cierto? Que ese también pasa por aquí en cuanto a su inserción. Y vamos a encontrar en su parte lateral, esta zona de aquí, el borde lateral, que ya lo habíamos hablado, vamos a encontrar la inserción de esto, de la membrana interósea, ¿de acuerdo? Entonces, en su parte anterior, entonces, hablando del borde, pues su borde anterior se conoce como su borde anterior se conoce como la cresta tibial, es la más pronunciada, la más voluminosa. En su parte proximal vamos a encontrar esto que es la tuberosidad tibial o el tubérculo tibial anterior, donde vamos a encontrar o donde se va a insertar esto que vemos aquí, que es el ligamento rotuliano, que hace parte, o este ligamento pues está formado por la terminación del músculo cuádriceps femoral. Vamos a encontrar un borde medial donde se va a ver o se va a insertar el músculo, los ligamentos, pues sí, el músculo, podemos decir, el flexor largo de los dedos, ¿de acuerdo? Y en su parte lateral vamos a encontrar la inserción de la membrana interósea. Eso no se olviden, por favor. Bueno, vamos a hablar, bueno, ya acabamos con el cuerpo, ¿cierto? Vamos a hablar ahora sí sobre sus extremidades. Vamos a hablar sobre su extremidad superior, ¿cierto? O la epífisis proximal de la tibia, ¿de acuerdo? Para hablar de esta extremidad superior, no se olviden que esta es la extremidad que se va a encontrar o la que va a ser parte de la articulación de la rodilla, ¿cierto? Y para su estudio, vamos a tener lo vamos a dividir como en dos partes, ¿de acuerdo? Entonces, una parte bueno, dividámoslo en dos partes en cuanto a su parte articular y en dos partes como en su parte anatómica. A ver, veamos si me entiende. Entonces, vamos a encontrar que para el estudio yo creo que había para el estudio de la tibia vamos a encontrar dos condiciones especiales, ¿cierto? Voy a veamos esta estructura que me parece un poco más específica. Entonces vamos a encontrar aquí, yo creo que podría ser esta. Entonces, vamos a encontrar que tiene una cara articular, ¿cierto? Que son estas dos de aquí, ¿cierto? Quítense como, a ver, quitemos todas estas cosas que están aquí.
Eso. Entonces, fíjense, solo veamos la imagen y es que vamos a encontrar, estamos hablando ya de la extremidad superior, ¿cierto? La extremidad superior, epífisis proximal, es la que es la que va a ser parte de la articulación de la rodilla, ¿cierto? Entonces, vamos a dividirla como en dos partes. Uno, esta parte articular. ¿Listo? Uno, esta parte articular y otro, estas zonas de aquí, miren, esta parte de aquí, todo esto, que es como la parte de los cóndilos. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a la parte anatómica, tiene dos partes, la extremidad proximal. Una cara articular o una porción articular y por debajo una parte condilar. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la parte anatómica. Y cuando ya, entonces tiene esas dos partes, ¿cierto? Entonces una parte articular y una parte condilar. Y su cara articular tiene dos partes, ¿cierto? Miren, bueno, entonces aquí está, miren, entonces aquí lo vemos en esta imagen. Entonces, tenemos una zona articular, una cara articular que es esta, ¿cierto? Que están aquí al lado, la que estoy yo mostrándola, esta. Tiene una zona articular o una zona lateral articular y una zona no articular. ¿De acuerdo? Entonces hablamos de estas dos partes. Entonces, caras articulares y cóndilos. Y si hablamos ya de la cara articular, pues vamos a tener una zona articular, ¿cierto? Que podría ser como las zonas laterales y una zona media no articular. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a la parte lateral, hablando de esta extremidad, estamos hablando de su cara articular, ¿cierto? Entonces, si hablamos de la parte lateral, de esa cara articular, pues son las zonas articulares, son conocidas como las cavidades glenoideas, ¿cierto? Y estas se conocen pues como la cavidad glenoidea o como los platillos tibiales, ¿de acuerdo? Entonces, esta zona articular, la cara lateral y la cara medial, perdón, la cara articular, entonces son las caras laterales, ¿cierto? Y se conocen como las cavidades glenoideas. Son las cavidades o es la zona que se va a articular con los cóndilos del fémur. ¿De acuerdo? Aquí vamos a encontrar estas estructuras que se conocen como los platillos tibiales. ¿De acuerdo? Obviamente, pues vamos a encontrar, eso aquí creo que los vemos, se conocen como las cavidades glenoideas, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Que son, aquí lo vemos un poco más claro. Cavidades glenoideas o platillos tibiales, que son pues la parte como articular, ¿de acuerdo? Como que la parte, sí, la parte de la articulación, o sea, es la parte cartilaginosa, ¿de acuerdo? Los platillos tibiales. Bueno, y en esta condición vamos a encontrar, vamos a ver que el menisco lateral, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar vamos a encontrar los platillos tibiales. Y en estos platillos tibiales vamos a encontrar que existe uno medial y uno lateral. Y aquí vamos a encontrar unas condiciones que se llaman los meniscos, ¿de acuerdo? Que existe el menisco medial y yo no sé si habrá una imagen mejor. Entonces será creo que esto lo más como que estos, ¿cierto? Entonces, está la cavidad glenoidea, están los platillos tibiales, que son estos, ¿cierto? Este es el platillo tibial. Y encima de estos vamos a encontrar unas condiciones, unas estructuras, serán como cartilaginosas, ¿cierto? Que serían estas de aquí que vemos aquí, miren, esto como en la mitad, que se llaman los meniscos, ¿de acuerdo? Y vamos a encontrar que, pues, obviamente, como existe, pues, un cóndilo medial y un cóndilo lateral, pues vamos a encontrar un menisco medial y un menisco lateral. Bueno, no hay una imagen, pero, a ver, yo creo que más acá. Vengan, déjenme, yo reviso. Mírenlo aquí. Esto quisiera que vean. Miren, entonces lo vemos aquí, miren chicos,
y vamos a encontrar, estas son las estructuras. Por ahora solo vamos a ver esto, y es que vamos a encontrar el menisco medial y el menisco lateral. ¿De acuerdo? Entonces, estos meniscos se encuentran por encima, chicos, no se olviden, por encima de la cavidad glenoidea. O sea, están encima de los platillos tibiales. Esta es la parte como articular, esta es la parte que se puede regenerar. ¿De acuerdo? Hoy hay unos tratamientos dirigidos a aplicación de células madre, de factores de crecimiento, y están dirigidos hacia esta parte meniscal. ¿De acuerdo? Porque obviamente la parte ósea no se puede regenerar. Pero estas condiciones sí, o sea, los meniscos sí se pueden mejorar con la aplicación de unas nuevas técnicas que hay en cuanto a plasma y a factores de crecimiento y células madre, ¿de acuerdo? Entonces, quería demostrarles es que en esta parte articular de la extremidad superior, ¿cierto? En esta zona articular, existen estas dos condiciones que son las cavidades glenoideas o platillos tibiales, y que encima de estos encontramos estas estructuras que se llaman los meniscos, que este es el menisco lateral y el menisco medial. Si hablamos del menisco lateral, perdón, del menisco, sí, del menisco lateral, tiene una condición específica, y es que es un poco más pequeño y un poco más cerrado y tiene una forma de O, ¿cierto? Entonces, el menisco lateral tiene una forma de O, es mucho más cerrado, mucho más pequeño, ¿de acuerdo? Su forma es como una O. Y si ya nos vamos al menisco medial, lo vemos que es un poco más ensanchado, porque acuérdense que esta tuberosidad es más ensanchada en la parte medial, y su forma es en forma de C, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, ¿dónde íbamos? Íbamos por acá. Bueno, yo creo que íbamos aquí. Entonces eso. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí claro? ¿Estamos claros hasta ahí? Creo que sí, ¿no? Entonces, esa es como la parte articular, ¿cierto? Esa es la parte articular es la parte articular de la extremidad superior, ¿cierto? Ahora sí, vamos a hablar de esa parte no articular, ¿cierto? De esa zona no articular, que aquí lo tenemos marcados, lo tengo aquí marcado, ¿cierto? Punteado, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la zona no articular, ¿cierto? ¿Qué es importante aquí? Esto que nos muestra aquí, miren chicos, que dice que es esta zona de aquí, que es la espina intercondílea. Se llama espina o eminencia intercondílea, ¿de acuerdo? En esta espina intercondílea vamos a encontrar que aquí encontramos dos tubérculos, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar el tubérculo lateral, se llama tubérculo intercondilio lateral, y este de aquí, que es el tubérculo intercondilio medial, ¿de acuerdo? Y estas dos, y esta espina intercondilia, esta de aquí, que pues la vemos mejor, yo creo que es mejor aquí, ¿cierto? Esta espina intercondilia, ¿cierto? Va a dividir a la zona no articular, ¿cierto? Va a dividir a la parte no articular en dos zonas. En una zona posterior, ¿cierto? O en un área intercondilia posterior y en un área intercondilia anterior. ¿De acuerdo? Vamos a ver que en estas zonas intercondilias, ¿cierto? Vamos a encontrar, o estas zonas, o estas áreas intercondilias, tanto anterior como posterior, pues vamos a encontrar la inserción de los ligamentos cruzados anterior y posterior. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando ya de la zona no articular, que es la zona media de la extremidad superior. Vamos a encontrar, otra vez repito, vamos a encontrar en esta zona del medio una espina intercondilia, donde vamos a encontrar dos tubérculos, un tubérculo lateral, intercondilio lateral, perdón, intercondilio lateral, y un tubérculo intercondilio medial. Y esta espina intercondilia va a dividir en dos partes, en un área intercondilia posterior y en un área intercondilia anterior. ¿Por qué es importante saber de estas áreas intercondilias? Es que aquí vamos a encontrar la inserción del músculo cruzado anterior y posterior, que es lo que los listas generalmente se dañan, son
son las que pues se intervienen frecuentemente en estos futbolistas y en estos deportistas de alto rendimiento. Miren, entonces aquí vemos esto, ¿no? Entonces vemos la inserción del músculo ligamento cruzado anterior en el área intercondilio anterior, pues y obviamente si tendremos una imagen, pues el intercondilio posterior, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a la parte articular, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita ya hablemos un poco acerca de los cóndilos, ¿cierto? Pues como ya vimos, tenemos un cóndilo lateral y un cóndilo medial, ¿cierto? Ya les he dicho que el cóndilo medial es el cóndilo más desarrollado, ¿cierto? Acuérdense que el cóndilo medial, es que aquí, a ver, uno más anterior, pues será como este, ¿cierto? El cóndilo medial es el más desarrollado, ¿cierto? Y lo que vamos a ver aquí es la inserción de este músculo semimembranoso, ¿cierto? Entonces, en el cóndilo medial vamos a encontrar una inserción directa del tendón del músculo semimembranoso, ¿de acuerdo? Que eso es como lo importante de esta parte condilar. Acuérdense que esto es lo de acá afuera. Este es el cóndilo medial, ajá. Este es el cóndilo medial. Perdón. El cóndilo medial. Y encontramos el cóndilo lateral, que es este de acá, ¿cierto? Donde vamos a encontrar, pues, lo que ya creo que yo les había nombrado, que es una cara articular o una faceta articular, una cara articular, donde se va a insertar la cabeza del peroné, ¿de acuerdo? Perdón. Entonces, en este cóndilo lateral vamos a encontrar la faceta, pues, de la cabeza del peroné. Vamos a encontrar también aquí un tubérculo, yo no sé si lo encontramos aquí, bueno, se llama Yerdi. Esto no es, esto lo dice, este no lo dice Latardière, sino este creo que lo dice Garner, habla sobre este tubérculo, ¿cierto? Se llama el tubérculo del músculo tibial anterior o el tubérculo de Yerdi, ¿cierto? Para la inserción, pues obviamente de este músculo tibial anterior, ¿cierto? Y también en esta zona, en esta extremidad, en este cóndilo lateral, vamos a encontrar, pues que aquí va a haber el trayecto iliotibial, ¿de acuerdo? Exactamente, el trayecto, ¿cierto? Del músculo tibial posterior en esta zona de acá y este trayecto iliotibial. Bueno, chicos, así terminamos la parte superior, la extremidad superior de la tibia. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno chicos, dejemos hasta ahí. Ya nos queda pendiente la extremidad inferior, la parte inferior de la tibia y ya pues seguimos con el peroné y el astrágalo mañana, el miércoles. ¿De acuerdo chicos? ¿Preguntas? No. Creo que todo está como claro, ¿no chicos? Bueno, chicos, nos vemos el miércoles. Ya nos hablamos, chicos. Que estén bien. Gracias, doctor, igualmente.